En estos días estamos súper emocionados porque nos estamos preparando para el domingo de resurrección. Cristo ha resucitado y le adoramos. Amén. Demos un aplauso a ese Jesús bueno, poderoso y fiel. Y no hay celebración más importante que el domingo de resurrección. Ya está como en 15 días, ¿verdad? Así que estamos preparados para venir a adorar a Dios, exaltarlo a Él y reconocerle con el lugar que Él tiene en nuestros corazones. Y empezamos una serie entonces que se llama Cuando los enemigos hablan, porque resulta que los evangelios, hasta los enemigos de Jesús predican el evangelio, porque el Señor usa a cualquiera, ¿verdad?, para proclamar su palabra y su voluntad. Así que vamos por favor a Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, del versículo 43 al 53. En Juan capítulo 11, Jesús está delante de la tumba de su gran amigo Lázaro. Ya estaba muerto por varios días. Y Jesús está delante de esa tumba. Y en el versículo 43 dice: dicho esto, gritó con fuerza: Lázaro, ven fuera. Y el muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto en un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, dijo Jesús. Y muchos judíos que habían ido a ver a María, que habían presenciado lo hecho por Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Y entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron una reunión del consejo. ¿Qué vamos a hacer?, dijeron. Este hombre está haciendo muchas señales. Si los dejamos seguir así, todos van a creer en él. Y entonces vendrán los romanos y acabarán con nuestro lugar sagrado, incluso con nuestra nación. Uno de ellos, llamado Caifás, que ese año era el sumo sacerdote, les dijo: ustedes no saben nada en lo absoluto. No entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. Pero esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús moriría por la nación judía. Y no solo por esa nación, también por los hijos de Dios que estaban dispersos, para congregarlos y unificarlos. Así que desde ese día convinieron en quitarle la vida. Esta es una de las afirmaciones más poderosas de todos los evangelios. Esta afirmación: conviene más que uno muera por todo el pueblo. Conviene más que uno muera por todo el pueblo. Este hombre que estaba tratando de crear las condiciones para tener la excusa de matar a Jesús, este hombre que estaba buscando la oportunidad para matar a Jesús, que se había vuelto un estorbo para ellos, resulta que en medio de su corazón que estaba mal, Dios lo usa para profetizar la gran verdad del evangelio. Claro que sí, convenía que uno muriera por todos, porque Cristo murió por cada uno de nosotros. Él tomó nuestro lugar en esa cruz, y eso es lo que celebramos cuando decimos que Cristo murió por nosotros y que Cristo resucitó. Conviene que uno muera por todos. Ese es el mensaje del evangelio. Eso es el evangelio predicado aún por los labios de los enemigos de Jesús. Estando en el secreto, estando lejos de Jesús, ni siquiera estaba presente Jesús, y aún así Dios usaba a los enemigos para anunciar lo que iba a ser hecho. Pero entonces este sumo sacerdote estaba planeando y hablando conforme a lo que él podía ver. ¿Qué podía ver? Hablemos del sumo sacerdote. Este hombre se llamaba Caifás. Este hombre fue sumo sacerdote por 19 años. ¿Y por qué es importante saber que pudo ser sumo sacerdote por 19 años? En el domingo pasado estábamos aprendiendo de 4, ¿verdad?, reacciones que tuvo el pueblo de Israel ante la invasión de Roma. Y una de ellas era el grupo que se llamaba los saduceos. Los saduceos era el grupo que tuvo la mayor inteligencia política. Los saduceos eran los que supieron cómo jugar el juego de Roma, con las reglas de Roma.
Ellos fueron los que se apuraron y dijeron: hay que adaptarse porque si no, no vamos a sobrevivir. Así que los saduceos supieron cómo negociar y cómo caerle bien a los romanos y cómo jugar con sus reglas. Y a ese grupo le dieron los mejores puestos, los puestos de autoridad. ¿Cuál era el mayor puesto de autoridad en todo Israel? El sumo sacerdote. Y a él entonces se le dio la autoridad sobre el templo. Y al tener la autoridad y el control del templo, también tenían el control de ese consejo, que era como el que gobernaba, ¿verdad?, de alguna forma Israel, obviamente debajo del imperio romano. Pero estaba ese consejo, y los saduceos eran entonces los que tenían ese lugar, era la aristocracia, los lugares de mayor autoridad, de mayor influencia política. Y al sumo sacerdote, al estar encargado de todo el pueblo, era el que tenía que rendir cuentas por las acciones del pueblo. Si el pueblo hacía algo o no hacía algo, ¿a quién llamaban a la oficina? Al sumo sacerdote. Le decían: venga para acá. ¿Por qué el pueblo no está pagando sus tributos? ¿Por qué el pueblo está como poniéndose difícil en estos días? Venga para acá. Cuéntenos, ¿qué es lo que está pasando? Hay que poner otro sumo sacerdote. Hay que cerrar ese templillo de ustedes, porque lo hacemos. No es problema para Roma hacerlo. Y entonces el sumo sacerdote, por 19 años, significa que sabía jugar muy bien el juego de la política. Significa que sabía muy bien cómo quedarle bien a Roma. De hecho, el sumo sacerdote y los saduceos no solo estaban a cargo del templo y por lo tanto de recoger los diezmos que le pertenecían a Dios, sino que además habían asumido la tarea de recoger tributos para el César. Así que así de casados estaban con el imperio romano. De hecho, una curiosidad histórica para los que les gusta la historia y la historia de la Biblia. En el año 66 el pueblo se harta y se rebela en contra de Roma. Y cuando se rebela en contra de Roma, no solo ataca a los soldados romanos, sino también a los saduceos, porque estaban tan cerca de ellos. Y eso lleva a una crisis tras otra durante varios años, hasta que en el 70 después de Cristo, Roma viene y arrasa con el templo de una vez por todas. Y una vez que desaparece el templo, desaparecieron los saduceos. Y a partir de ahí entonces los fariseos se hicieron cargo del judaísmo, y el judaísmo que conocemos el día de hoy es producto de que los fariseos tomaron la dirección religiosa en Israel. Pero eso nos habla entonces de que el sumo sacerdote sabía muy bien, conocía muy bien cómo quedarle bien, cómo jugar ese juego, qué cosas entonces prestarle atención, y tenía que estar muy pendiente de quién decía qué, quién se reunía con quién, ¿verdad? Sí, como alguna persona que conozco yo, ¿verdad? Más de algún chismoso, ¿verdad? Conoce uno así. Alguien que sabe con quién se está reuniendo con quién está diciendo qué. Bueno, ese era el sumo sacerdote ahí en Israel. Tenía que estar pendiente de todo. Ahora, ¿cuál era el asunto con Jesús? ¿Cuál era el gran problema con Jesús? Porque dice que la preocupación de todo ese consejo de que dirigían los saduceos era genuina. Decían: todos van a creer en Él, y vendrán los romanos y acabarán con nuestro lugar sagrado y con nuestra nación. ¿Por qué les empezó a preocupar Jesús? ¿Por qué se volvió una molestia? Resulta que Jesús acababa de resucitar a un muerto, literalmente. Jesús, el que hizo tantos milagros, que sanó leprosos, el que multiplicó la comida, Jesús, el que sanaba personas, ahora sale resucitando a Lázaro. Y muchas personas habían ido a visitarlos y creyeron en Jesús cuando vieron su poder. Ahora, entonces, eso significa que cada vez más personas estaban creyendo en Él. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que la gente se preguntaba: ¿este es el Mesías? El Mesías era el que iba a traer libertad a Israel, era el que iba a tomar el lugar que una vez tuvo Moisés, el lugar de un libertador para el pueblo de Israel. Porque Moisés, ¿qué fue lo que hizo? Vino y se levantó como ese líder, pues Mesías, porque la gente esperaba otra figura así, y trajo libertad para el pueblo de Israel, y lo liberó de la esclavitud de Egipto, lo sacó debajo del yugo de Faraón. Y ahora Jesús, la gente se estaba preguntando: ¿será Él este Mesías y este próximo Moisés? Y es que tras de eso Jesús lo hizo en el peor momento, porque eran los días ya casi de Pascua, de Semana Santa, lo que vamos a celebrar nosotros.
¿Y qué celebraba Israel en esos días de Pascua? Celebraba que Dios había levantado a Moisés, que Dios con mano fuerte venció al poderoso faraón, al imperio más grande que había, y lo sacó de Egipto trayendo libertad de la opresión. Esa era la celebración que estaba solo algunos días. No es todo. Era la celebración más importante de Israel. En Jerusalén, en esa ciudad, solo había como 60,000 habitantes, pero cuando se celebraba esta fecha, era la fecha más concurrida y llegaban 600,000, 700,000 personas extra a la ciudad. Y porque llegaba tanta gente, entonces habían más soldados romanos. Entonces eso era una tremenda amenaza. El ambiente estaba tenso. La gente estaba pensando, veía cada vez más gente, romanos a su alrededor, ¿verdad? Tratando de controlar toda la gente que llegaba. Y la gente se preguntaba: ¿será Jesús el próximo Moisés? ¿Será Jesús el próximo Mesías? ¿Será Jesús el que nos va a liberar del yugo de Roma, así como Moisés una vez lo hizo, liberándonos del yugo de Egipto? ¿Será este Jesús? Hace los milagros más grandes, hace las señales más grandes. Por supuesto que estaban preocupados, porque si Jesús se le metía el agua, le decía a todo el mundo: a las armas, ¿verdad? Y se iban en contra de los romanos. Entonces ellos estaban calculando y diciendo: tiene demasiada autoridad, le cae demasiado bien a la gente, hay que matarlo. Sin hacerle un juicio, sin preguntarle nada, sin darle la oportunidad de defenderse, en secreto ese consejo dictó una sentencia de muerte: Jesús va a morir. ¿Y por qué? Porque convenía más que muriera uno solo a que no fueran todos muertos y arrasados por el imperio. Pero en medio de ese cálculo político, resulta que había algo más: el anuncio del evangelio. Nos conviene más que muera uno solo en lugar de todo el pueblo. Y eso es verdad, porque Jesús tomó mi lugar y su lugar. Jesús murió por ti y por mí. Así que eso era lo que el sacerdote podía ver, y ese fue el cálculo que él hizo. Este sacerdote era una ficha, básicamente. Usted sabe, ese sumo sacerdote era una ficha. Era egoísta, era manipulador, le interesaba más su propio beneficio que cualquier otra cosa. No amaba a Dios sobre todas las cosas, amaba más su bienestar y su comodidad. No amaba al prójimo como a él mismo. Lo que le interesaba era estar bien. Así que era violento y mentiroso y un montón de cosas. Era una ficha y estaba de sumo sacerdote. Es increíble porque en realidad su voz se une a la voz de los enemigos de Dios. Se une a la voz de los enemigos de Jesús. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Su voz se une a la voz de los enemigos de Dios, el sumo sacerdote. ¿Qué era lo que no estaba viendo? Porque todo eso lo hizo por lo que él podía ver. ¿Qué era lo que el sacerdote no estaba viendo? Y aquí anuncian el poder de esa profecía. Dicen: lo que hizo fue profetizar que Jesús moriría por toda la nación judía. Dice: y por todos los hijos de Dios que estaban dispersos para congregarlos. Por todos los hijos de Dios que estaban dispersos para congregarlos. Resulta que Jesús iba a venir para morir no solo por esa nación de Israel, sino por todos los hijos de Dios que podían estar alrededor del mundo. Hay gente que piensa que eso se refiere a los otros israelitas, ¿verdad?, que vivían en otros lugares. Pero Juan ya nos explicó de qué se trata el asunto. Porque Juan en capítulo 1, él ya nos dijo que a todos los que creen en su nombre les dio el derecho de ser llamados hijos e hijas de Dios. Jesús vino por todos los hijos e hijas de Dios, de todos los lugares, de todas las épocas, de todos los momentos, todos los que estaban dispersos. Jesús vino a traerlos. Jesús vino a acercarlos a cada uno de nosotros, que podíamos estar dispersos como ovejas sin pastor. Jesús vino a reunirnos en su rebaño y a hacernos parte de esa familia de Dios. A los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios.
Y eso lo explica súper bien Efesios. Usted puede leerlo en Efesios del 15 al 17, pero voy a leerle solo el verso 15 y el verso 17. Efesios 2. Dice, de los dos pueblos, o sea, de los judíos y de todos los que no somos judíos, de los dos pueblos vino Jesús a hacer una nueva humanidad. Y dice el 17, y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Es tan fácil para nosotros creer que Dios solo quiere a aquellos que están cerca, que Dios solo le interesa al que está cerca. El que está cerca es el que se porta bien, ¿verdad? El que está cerca es el que no es tan malo como otros. El que está cerca es el que la pulsea, el que trata de ponerle ahí algo, ¿verdad? El que le pone ganillas, ¿verdad? Y nosotros tenemos esa tendencia de que Jesús lo que le interesa, o si Dios va a escuchar la oración de alguien, probablemente sea del que está cerca. Pero resulta que la Biblia nos enseña que Jesús no vino solo por el que está cerca. Jesús vino por el que está lejos. Jesús entregó su vida por el que está lejos. ¿Quién es el que está lejos? El que está lejos es esa persona que dice, yo no quiero nada con Dios, a mí no me interesa Dios. El que está lejos es el que dice, si la Biblia lo dice, yo hago exactamente lo contrario. Yo hago exactamente lo que la Biblia dice que no hay que hacer. Así vivo yo. El que está lejos es esa persona que ha tratado de escapar de Dios, de esconderse de Dios, de huir de Dios. Es esa persona que ha tratado de ignorar a Dios en su vida, aunque sabes que Dios te ha estado hablando desde hace semanas. El que está lejos, Jesús vino por ti. No importa lo lejos que hayas corrido, no importa el lugar donde trates de esconderte, no importa el lugar donde hayas tratado de ignorar a Dios. Jesús vino por el que está más lejos, porque su amor, su poder, su gracia, su misericordia alcanza las mayores distancias. No estás en un lugar tan lejos que Jesús no te pueda encontrar para salvarte, para amarte, para rescatarte y traerte a casa. Jesús te ama. Él no solo vino por los que están cerca, Él vino también por los que están lejos. Y eso somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Hace algún tiempo un hermano que estaba estudiando mucho la Biblia me preguntó en el vestíbulo sobre un maestro que él escuchó, ¿verdad? Que tener cuidado con los maestros que uno escucha. Que tratando de ser muy técnico y jugando de muy buen estudioso de la Biblia, ¿verdad? Le enseñaba que nosotros, si queremos ser interpretar muy bien la Biblia, jamás podríamos apropiarnos de las promesas que Dios le ha dado al pueblo de Israel, porque eso se lo dio Dios a ellos en su momento, es para ellos. Nosotros solo aprendemos de eso, pero eso no es para nosotros. Pero eso no es lo que la Biblia enseña, discúlpeme. La Biblia enseña que fuimos injertados, que fuimos traídos a esa misma promesa. La Biblia enseña que los que estábamos lejos, Dios nos trajo a ese mismo redil y somos parte de ese mismo pueblo. La Biblia lo que nos enseña es que de los dos pueblos Dios hizo una nueva humanidad y que cada promesa que Dios ha puesto en su palabra es para nosotros también. Los que una vez estábamos lejos, ahora somos de casa, somos de la familia y tenemos derecho a cada promesa de Dios en nuestra vida. Amén. Así que siéntase en casa, aprópiese de esa palabra. Por eso nos convenía que muriera uno por todos. Por eso nos convenía que muriera uno por todos. Porque nos ha reunido y nos ha hecho parte de su casa, de su hogar. Y eso era lo que el sumo sacerdote no podía ver. Y resulta que estaba profetizando el milagro más grande, más difícil de entender. Uno que murió por todos. ¿Sabe? La Biblia habla de diferentes formas acerca del evangelio y usa muchas metáforas, así como estábamos hablando hace unas semanas de todo lo que Dios hace para ilustrarnos lo que pasa con nuestro pecado cuando se lo rendimos a Dios. La Biblia igual usa muchas formas para tratar de mostrarnos este gran misterio de lo que Jesús hizo por nosotros y lo que significa su muerte en esa cruz y su resurrección. Y entonces la Biblia habla en metáforas que son médicas acerca del sacrificio de Jesús, habla en metáforas que son legales,
habla en metáforas que son financieras, y usa diferentes, habla en metáforas militares. Usa diferentes formas simplemente para contarnos lo poderoso y el alcance tan increíble que tiene el sacrificio de Jesús. Lo que pasa es que nosotros a veces no sabemos explicarlo, no las conocemos. Aquí le meto un comercial. Si usted quiere saber más de ese tema, lo enseñamos en marzo del 2021 y lo puede buscar en YouTube. Se llama la serie La Salvación. Y ahí usted va a encontrar diferentes metáforas, qué significan y cómo abordarlas. Porque los cristianos deberíamos saber explicar qué significa el sacrificio de Jesús, amén. Porque cuando no sabemos cómo explicarlo, somos como este meme. Este meme dice, está Jesús tocando a la puerta, ¿verdad? Y simplemente dice, déjame pasar. ¿Y por qué? Y responde Jesús, para salvarte. ¿De qué? De lo que te voy a hacer si no me dejas pasar. ¿Cuántas veces nosotros explicamos el evangelio de esa forma? ¿Cuántas veces nosotros explicamos el evangelio de esa manera? ¿Cuántas veces nosotros cuando predicamos el evangelio, lo que estamos predicando es a un Dios que viene a desquitarse con la humanidad? Ábrame, ¿para qué? Para salvarte. Lo que te voy a hacer si no me abrís la puerta. Y eso da risa, pero también dan ganas de llorar. ¿Por qué? Porque en realidad muchos cristianos predican así el evangelio. Porque en realidad muchas veces ese es el evangelio que predicamos. A un Dios enojón que lo que está haciendo es simplemente desquitándose. Y entonces creamos esa idea, ese paradigma de Dios, del Dios enojón que se desquita con todos. Y ese es el Dios que predicamos. Pero en realidad yo creo que lo que sucede es que cuando Jesús toca la puerta y me dice, ábreme, y le decimos, ¿para qué? Para salvarte. ¿De qué? De la bomba de tiempo que metiste en tu casa, que solo yo puedo apagar. Del veneno con el que estás conviviendo ahí en tu casa, que yo solo puedo venir a sanar. Lo que hemos metido en nuestra casa, con lo que nos hemos encerrado detrás de esa puerta. Solo Jesús tiene la solución. Solo Jesús tiene la respuesta. Y Él está tocando la puerta, no porque es alguien que quiere desquitarse, sino porque te has encerrado con aquello que te va a matar. Tu pecado te va a matar. Y Jesús está tratando de salvarte. Eso es lo que pasa. Y eso es lo que nosotros no entendemos. Solo Jesús puede venir a salvar nuestro corazón, a perdonar nuestros pecados, a rescatarnos de lo que produce el pecado en nuestra vida, porque es precisamente eso. Nosotros vivimos con esa idea de que Dios vive preocupado porque vamos a pecar, de que Dios vive estresado, diciendo, ay, me rompieron mis reglas, ay, esa gente, yo les dije que no hicieran eso. Pero ¿por qué? No sé, ni se me metió el agua nada más. No deberían hacerlo porque digo yo y punto. Y nosotros creemos que Dios se enoja o que vive preocupado porque pequemos. En realidad no es eso. Cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que lo que preocupa a Dios no es que pequemos. Lo que preocupa a Dios es que muramos. Santiago lo enseña de esta forma. Dice, el pecado una vez que ha sido consumado da a la luz la muerte. Da a luz muerte. El pecado es el que mata, no es Dios. El pecado es el que maldice, no es Dios. El pecado es el que destruye, no es Dios. El pecado una vez consumado da a luz muerte. Por eso el pecado mata familias. Por eso el pecado mata autoestimas. Por eso el pecado mata futuros. Por eso el pecado mata llamados. Por eso el pecado mata comunidades enteras. El pecado mata gente literalmente, literalmente. El pecado produce muerte. Eso es lo que siempre ha hecho, eso es lo que siempre va a hacer. Entonces Dios no vive preocupado porque vamos a pecar. Dios vive preocupado porque vamos a morir. Pero ya nos dio la respuesta, y esa respuesta fue aquel Jesús, uno que vino a morir en lugar de todos. Uno que cargó la muerte que todos nosotros debíamos pagar. El que tomó nuestro lugar. Ese es el sentido de la salvación y lo que Jesús hizo por nosotros. Y sabe, creo que cuando vemos a ese sumo sacerdote, un enemigo de Dios,
violento, mentiroso, manipulador. Solo le importaba a él, no amaba a Dios sobre todas las cosas, no amaba a su prójimo como a él mismo. Él vivía para sí mismo, por sus intereses, para vivir bien, para estar tranquilo. No le importaba ni Dios ni los demás. Era un enemigo de Dios. Se nos olvidó algo. Una de las cosas que hacía el sumo sacerdote y de sus funciones más importantes era que representaba al pueblo delante de Dios. Y el problema con este sumo sacerdote es que yo creo que él venía y nos representaba demasiado bien. Yo creo que cuando vemos a ese hombre y decimos: ¡qué barbaridad! ¡Qué carebarro decir! Le conviene más que muera uno en lugar de todos. Porque es egoísta, porque es mentiroso, porque manipula, porque no ama a Dios sobre todas las cosas, porque no ama a su prójimo como a él mismo. Resulta que en ese sumo sacerdote nos reflejamos cada uno de nosotros. Resulta que él era un enemigo de Jesús, y que si somos honestos nos damos cuenta que muchas veces hemos vivido como enemigos de Jesús. Hemos vivido amando más al mundo y quedar bien con el mundo que a Dios. Hemos vivido más para nosotros mismos que amando a Dios sobre todas las cosas. Hemos vivido más centrados en nosotros mismos que el amar a nuestro prójimo como a nosotros. Hemos manipulado y mentido. Hemos movido cosas que no deberíamos mover. Hemos permitido cosas que no deberíamos permitir. Resulta que ese sumo sacerdote sí terminaba reflejándonos. Resulta que en ese sumo sacerdote sí nos podemos ver cada uno de nosotros. Resulta que no solo él era enemigo de Dios, sino que nosotros también. Pero por eso a mí me impresiona tanto Romanos capítulo 5 del 7 al 9. Porque lo increíble fue que Jesús murió por todos, incluido el sumo sacerdote, incluido su enemigo. ¿Cómo trata a Dios a sus enemigos? Romanos 5 del 7 al 9. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: que cuando todavía éramos pecadores, estando en pecado, cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Uno que murió por todos. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, escuche, éramos enemigos de Dios, el pecado que nos hace el pecado que nos hace enemigos de Dios. Choca escuchar eso. Pero por eso el pecado no nos hace vulnerables. El pecado no nos hace nos jalamos una torta. El pecado nos hace enemigos de Dios, porque el pecado destruye la vida, mientras que Dios es el Dios que da vida. Porque cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, uno que murió por todos. Con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. ¿Cómo trata Dios a sus enemigos? Da su vida por ellos. Jesús entregó su vida por aquellos que estábamos lejos, por aquellos que vivíamos para nosotros y no para él. Hoy, iglesia, pongámonos de pie porque vamos a adorar.
a ese Dios que cuando se encuentra con un enemigo le ofrece paz, lo reconcilia. No solo eso, su vida la ha entregado por cada uno de nosotros. Y no sé qué tan lejos te has sentido de Dios, pero si da su vida por enemigos, ten la seguridad de que ahora que has sido lavado por la sangre de Jesús, perdonado, si aún por un enemigo da su vida, ¿qué no va a hacer por un amigo? Si aún por un enemigo lo entrega todo, ¿qué no va a hacer por un amigo? Hoy celebramos la gracia y ese amor de Jesús. Levante sus manos al Señor.